Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Capital Humano. La verdad es que me siento bien contento de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Carretero, soy director de planeación de talento en Frisa y orgulloso socio de ERIAC Capital Humano. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Luis Aldamando, quien fue vicepresidente global de Talento y Cultura en GIS y actualmente se dedica a asesorar consejos de administración. Les voy a platicar un poquito de su trayectoria. Miren, con más de 25 años de experiencia, Luis ha sido un socio estratégico en gestión de recursos humanos, responsable del diseño, planificación y gestión integral de la agenda de negocio, catalizador para mejorar las capacidades organizacionales y cultivar el tema del talento a través de diferentes iniciativas como adquisiciones, desarrollo, planeación estratégica y así como impulsar el desarrollo organizacional, optimizar la compensación y beneficios, elaborando estrategias laborales muy efectivas. Entonces, pues Luis tiene una trayectoria espectacular, muy rica. La verdad es que en una nota personal, Luis fue uno de mis primeros jefes, así es que si hay reclamos de lo que somos hoy, pues la verdad es que aquí Luis tuvo ahí una mano importante en mi formación profesional. Luis, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Eriac. Encantado de estar aquí contigo y con con toda la audiencia, ¿no? Todos los que nos gusta este abarrote de recursos humanos que a mí me encanta y encantadísimo de poder platicar de algunos testimonios que yo creo que pueden ser interesantes después de algunos años de estar en esta función. Encantado. Muchas gracias a todos. Excelente nombre, Luis. Al contrario, y muy contento de reencontrarme por estos medios contigo. Oye, pues mira, antes de entrar en el tema, siempre nos gusta empezar con un tema un poquito más personal. Platícanos una pregunta bien específica. No digo que sea sencilla, pero específica. ¿Qué te hizo iniciar tu carrera en el área de recursos humanos? Vale, bueno, eso fue hace muchos años. Mira, pues como todos los estudiantes, cuando recién va a salir, cuando ya vas a salir de la preparatoria, pues viene la duda, ¿no? Viene la duda, ¿qué sigue? ¿Qué hace tu papá? Pues mi papá siempre se dedicó a la parte contable, a la parte de contabilidad. Y fíjate que esta es una bonita historia porque yo tenía un tío, y digo tenía porque hace un par de años falleció, hace poquito, mi tío Edmundo Arbizu. Mi tío era director de recursos humanos de Grupo Bachoco, esta empresa enorme, mexicana, sonorense, dedicada a la producción de proteína de carne, pollo, huevos, ¿no? Y a mí me encantaba, él es hermano de mi mamá, y a mí me encantaba cuando yo veía a mi tío Edmundo, mi tío Mundo, le decimos cariñosamente, y por ejemplo íbamos a un restaurante, la gente se paraba, lo saludaba y me llamaba mucho la atención. Yo me le quedaba viendo porque era como yo, 1,93 más o menos de estatura. Yo lo volteaba a ver hacia arriba porque yo era pues estaba ahí en la prepa, pero pues todavía yo los veía muy grandotes y me llamaba mucho la atención cómo él escuchaba, cómo le platicaban cosas personales a mi tío, así, oye, necesito ir a tomarme un café, oye, esto, cómo cuando íbamos por ejemplo, en alguna fiesta, la gente siempre le estaba rodeado de gente, la gente lo buscaba mucho y siempre tenía un buen consejo para todas las personas, una escucha activa. En una ocasión, estamos en un restaurante muy famoso ahí en Obregón, Sonora, en mi tierra, y se acerca el secretario general de la CTM del estado de Sonora. Me acuerdo que se dan un abrazo que casi se revientan los pulmones. Y yo recuerdo que empezaron a hablar de trabajo. Ellos, pues él estaba en recursos humanos. Y en aquel tiempo empezaron a hablar de trabajo y me gustó mucho cómo armonizaban las ideas y los dos afirmaban, ¿eh? Los dos como que no tomaban postura, no tienes razón, tienes razón, tienes razón, aquí sí, aquí no estoy de acuerdo. Estoy hablando de una conversación de unos 10 minutos, no más,
y era el picudazo de la CTM en el estado de Sonora, ¿no? Entonces eso a mí me llamó mucho la atención. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser como mi tío Mundo. Cuando ya a lo lejos yo veo, y aquí empiezas a crecer, dices, pues, ¿sabes qué? Mi tío Mundo, pues, ¿qué tenía? Pues y ahorita ya a la luz, a los años, mi tío Mundo tenía un don de gentes que yo quisiera tener, en aquel tiempo quería tener y quiero tener. En aquel tiempo mi tío Mundo tenía un liderazgo fuertísimo y yo también decía, yo quiero tener ese liderazgo. Yo veía la capacidad de armonizar, de poder comunicar dos partes en conflicto. Y ahorita, ya a mis casi 55 años, digo, pues él tocaba emociones, él emocionaba, él era muy fino en el toque de las emociones con las personas, ¿no? Mi tío siempre fue una inspiración para mí y fíjate que cuando yo iba a una negociación de contrato colectivo allá cuando estaba en Gamesa, ya, ¿qué te estoy hablando? 97, 98, cuando inicié, no recuerdo algunas personas allá, el secretario general de la CTM en el estado de Guanajuato, ¿eres el sobrino del licenciado Orbizu? Sí. Y no, hombre, y los abrazos eran casi como los que le daban a él, que le reventaban los pulmones, ¿no? Y inició esa inspiración, fue una inspiración de un hermano de mi mamá, que yo quería ser como él, y al final lo traduzco ya ahorita, a mis casi 55 años, que él tocaba emociones, y yo creo que eso es lo que a mí me llamaba la atención. Y yo creo que ese fue el primer momento, Rodrigo, que yo hice, que ahorita a la luz del tiempo veo que fue mi primer momento en que yo hice una interiorización de un autoconocimiento de quién no soy y quién quiero ser. Porque yo sabía que ese don de gentes que él tenía, yo no lo tenía. Y muy probablemente no lo tengo. Ese liderazgo que él tenía, yo no lo tenía. Y muy probablemente no lo tengo. Entonces, ese fue mi primer impacto a hacer un ejercicio de un self-awareness, ¿no? Como ahorita, si lo extrapolas de las empresas, pues ahorita hay herramientas para que tú tengas esquemas de self-awareness, ¿no? De autoconciencia. Pero pues yo pues en aquel tiempo, pues ¿cuál herramienta? Pues era nomás a puro tanteo, ¿no? Esa es la historia, así resumida, y qué bueno, gracias por preguntarlo, porque esa es una historia que me gusta mucho. No, padrísimo. Y la verdad es que no cualquiera puede decir que se dedica a lo que ama, ¿verdad? O sea, como que desde ese momento me imagino que tocó cierta fibra en ti Fíjate, que se ha mantenido, se ha fíjate, sí, incrementado. totalmente, Rodrigo, porque yo le hablaba mucho. Yo inicié mi carrera profesional en Ciudad Obregón, en recursos humanos en la planta de Gamesa, y yo recuerdo que le hablaba mucho por teléfono a mi tío. Le hablaba, oye, ¿qué me recomiendas? Esto, él vivía en Obregón también. Y el corporativo de Bachoco estaba en Celaya, Guanajuato, está en Celaya, Guanajuato, pero yo le pedía mucho consejo. Y ¿sabes qué, Rodrigo? Cuando yo estudié mi carrera, yo me acuerdo, pues me voy a ver muy viejo, ¿eh? A lo mejor esto no lo vas a comprender. Yo le hablaba a mi mamá y a mi papá de Guadalajara cuando yo estaba estudiando mi carrera y era por cobrar. Así se usaban las llamadas antes. Antes te las cobraban, ¿no? Decía una operadora por cobrar o algo así, Las de o larga distancia. a de larga distancia, ¿no? Y yo recuerdo que me decían nomás mis papás, oye, ¿y estás contento? Y yo decía, estoy feliz, me encanta esto. Creo que esto fue. Y eran llamadas como de 2 minutos porque eran muy caras. Sí. Colgaba y siempre me decían, se nota que te gusta eso que estás estudiando, ¿no? Y pues, ¿qué te voy a decir? Esto es lo que me ha dado todas las satisfacciones del mundo. Qué padre, Luis, ¿no? Y la verdad es que los que te conocemos, pues yo no sé cómo sería tu tío, pero yo veo que tú tienes un don de gente, tienes un don de liderazgo, y sobre todo esto último que dices, o sea, cuando alguien está haciendo lo que ama, se le nota, lo transmite, y creo que esa es una gran oportunidad que nos da el rol de RH, ¿no? ¿Verdad? Que es, yo creo que a lo mejor hemos tenido oportunidad para incursionar en áreas de negocio, pero híjole, cuando me quitas el tema de las personas, del talento, de la cultura, de los valores, como que algo nos falta, ¿verdad? No sé si te identificas con eso. Claro, porque pues yo creo que ese es mira, se habla mucho del propósito, ¿no? Se habla mucho ahorita en las compañías del propósito. Acuérdate que antes era visión, misión, valores, ¿no? Ahorita se habla mucho del propósito y se habla mucho que tienes que alinear tu propósito personal con el propósito de la organización. Si los combinas, pues si se alinean es maravilloso. Fíjate que yo no creo que se alineen al 100, ¿eh?
Yo difícilmente creo que tu propósito personal, si es que lo descubriste, Ujú. o sea, un auditorio. A mí me ha tocado dar yo he dado muchas pláticas en muchos lugares, en algún auditorio o algo. Por ejemplo, yo estaba en una plática en el IPADE, yo estaba dando pues una presentación y yo preguntaba, oye, levanten la mano, ¿quién sabe su propósito superior? Y yo creo que de 50 gentes que estaban ahí, no sé cuántas eran, levantaron 4, ¿no? Y la verdad es que es bien difícil cuando lo descubres y medio te cuesta, ¿no? Entonces yo creo que va mucho de lo que dices tú, yo me identifico mucho con eso, porque una vez que lo identificas, pero necesitas con Sí, conciencia para identificarlo, sí. te enamoras de lo que haces. Y qué padre si lo puedes parcialmente correr tu propósito en la organización. Y digo parcial porque se me hace muy difícil que tu propósito puro lo puedas hacer en la organización. Claro, si la organización te genera esa plataforma en donde lo puedes hacer, pues es fabuloso, ¿no? Sí, me identifico totalmente. Hay un concepto que luego se escucha que le dicen el Ikiyagi, ¿no? Que es un punto de convergencia donde converge lo que amas, lo que te apasiona, para lo que eres bueno, lo que hay una necesidad, ¿verdad? En el mundo o en el mercado y además te puede pagar, ¿no? Entonces ahí es donde encuentras esa vocación o esa profesión, ¿verdad? Entonces, Fíjate bueno, que sí, en ujú, esa parte muchas veces tienes que hacer, yo creo que siempre, en las empresas, en las organizaciones, si tú vas creciendo, tienes diferentes posiciones. Yo creo que, no sé qué decirte, que muy probablemente el 60% o el 70% de las cosas que haces las vas a adorar, pero va a haber un 30-40% que no, pero las tienes que hacer, ¿no? Las tienes que hacer. Y yo creo que la habilidad ahí es esa capacidad de resiliencia, de poder adaptarte a las diferentes situaciones, incluso a lo que no te gusta, pero de autodominio también. Porque si no te autodominas, le muestras a tus colaboradores lo que te molesta y pues eso como que, híjole, eso te aleja, creo yo que te aleja de tus colaboradores o de tus pares, ¿no? bueno, pues mira, precisamente con este tema que comentas, Luis, y la verdad es que yo creo que todos estamos ávidos de escuchar algunas anécdotas, algunas experiencias tuyas. Quisiera tocar el primer punto que traemos aquí para platicar, y es el de la cultura, ¿no? O sea, una cultura de engagement. En tu experiencia en los diferentes lugares que has estado, ¿qué tan importante o qué tan crítico es para el éxito de un negocio, ¿verdad? Para cumplir una estrategia, que los colaboradores se sientan enganchados, conectados. Mira, ese tema, déjame platicarte una anécdota y ahorita entro al tema con mucho gusto. Yo no lo tenía tan claro, incluso hace 10 años no lo tenía muy claro. Tuve el grandísimo privilegio de ir a un programa de alta dirección a Boston hace no más de 5 años, 6 años, 5 o 6 años. Y fíjate que en el equipo, en la escuela de negocios que ahí estábamos, había una persona que yo cuando lo escuchaba en sus intervenciones, la verdad que le ponía mucha atención porque se me hacía, entonces que te enfocas, dejas de hacer lo que estás haciendo y te enfocas para escuchar, porque decía cosas que nunca había escuchado, así de sencillo. Y me hacían sentido y otras, a ver, me gustaría, incluso yo le preguntaba, ¿puedes profundizar en esto? Eh, este señor se llama Eduardo Brown. Este señor me regaló un libro padrísimo, que ahorita se los platico. Eh, Nomás para que sepan quién es, él era el CEO de la empresa que lidera el World Business Forum, ¿sí? El Foro Mundial de Negocios. Es un entrevistador, no estoy muy seguro, pero creo que es argentino. Él ha entrevistado, híjole, a personajes, Francis Ford Coppola, a Bill Clinton, Jack Welch, al Papa Francisco, y ha sacado, en función de lo que ha escrito, perdón, de las personas que ha entrevistado, él encontró un común denominador en algo, Rodrigo, y que es el tema de las emociones, que estos líderes contactan a través de emociones, ¿sí? Como mi tío Mundo, como ahorita les platicaba, mi tío Mundo. Entonces él creó un libro padrísimo que se llama él escribió un libro que se llama Chief Emotions Officer. En lugar de CEO, ¿sí? Es el Chief Emotions Officer. Y ahí
ya la filosofía de este libro dice que cualquier persona que tenga colaboradores que está liderando, tiene que gestionarlos a través de las emociones, ¿sí? Es decir, él dice, cualquier líder, no el CEO, a todos, los que le reportan al CEO, todas las personas que tienen una posición de liderazgo, tienen que, van a ser mucho más efectivas si gestionan las emociones de sus equipos. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si los líderes logramos gestionar las emociones de las personas, incluso personas que tienen, colaboradores que tienen emociones negativas, ¿cómo las conviertes en positivas? A través de muchísimas cosas y muchísimas técnicas, ¿no? Entonces, el engagement para mí, yo, pues digo, desde PepsiCo platicábamos del engagement, le decíamos, había recuerdo un modelo que se llamaba el círculo del compromiso, ahí en PepsiCo. Y lo tradicional, pues es un bien remunerado, ambientes flexibles, que sepas lo que te toca hacer. Es decir, cultura, colaboración, eso es lo tradicional. Yo no había visto y no había sido yo tan consciente que el gestionar emociones hace gran parte, no te voy a decir toda la diferencia, pero hace gran parte de la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que una cultura que engancha, aparte de todos los elementos tradicionales que todo el mundo ya conocemos, cuando podemos instalar una cultura y habilitar a nuestros líderes para que gestionen las emociones de los colaboradores, estamos del otro lado. Y más aún, fíjate todavía, qué maravilloso que los colaboradores también gestionen las emociones de sus líderes. Yo recuerdo en una de las empresas que trabajé, muy probablemente tú te acuerdas, había un índice que se llamaba MQPI, Manager Quality Performance Index, que no era otra cosa que tú, Habilidades gerenciales. exacto, que tú medías las habilidades de tu jefe, tu jefe era evaluado, Sí. Tú lo ¿sí? evaluabas. Tú lo evaluabas. Entonces, si no, por eso digo que también tenemos que habilitar, creo yo, las emociones, el manejo de emociones del colaborador para hacia el jefe también. Porque imagínate, puede haber el patán ahí que cuando le das un feedback a un colaborador, a su jefe o a su líder, que se puede molestar, incluso eso es lo tradicional, ¿no? Entonces, el manejo de emociones en ambos sentidos creo que hace gran parte de la diferencia. Y me encantó este libro, yo se lo recomiendo, Eduardo ¿Cómo se Brown, llama? se llama Chief Emotions Officer. Y el eslogan es las personas primero, las personas van primero, ¿no? Eso es lo que yo te pudiera decir del engagement, lo que yo he descubierto a lo largo de los años. El tema de la emoción, el tema de las emociones, la gestión de emociones hace gran parte de la diferencia de los modelos tradicionales de los que con los que yo he vivido y he comido y he convivido, ¿no? No, y la verdad se me hace un tema apasionante el que pones sobre la mesa. Yo creo que nos podríamos aventar un podcast completo, ¿verdad? Sí, Para preguntarte, oye, ¿y cómo haces todo esto? Pero yo creo que desde el momento en que reconocemos que la persona es más que su job description y que la persona no es como que llega a la oficina y deja sus emociones y deja su corazón colgado en el locker, ¿verdad? Sino que llega y, pues, ¿cómo reconocemos que llega una mamá que está preocupada porque el niño no durmió, está enfermo? O sea, cada persona trae un tema de emotividad entonces yo creo que con el simple hecho de que tengamos el awareness del que hablabas ahorita, que las personas traen una serie de emociones y que mucho de lo que vivimos en nuestro día a día, yo creo que influye, Luis. Influye mucho en cómo hacemos esa gestión de las emociones, cómo regresas a tu casa, ¿verdad? Yo he escuchado también muchos testimonios de gente que regresa a su casa, pues de ambos testimonios, ¿verdad? El que regresa lleno, satisfecho, pleno, y eso mismo lo van y los transmiten a sus hijos, a sus familiares, a sus parejas, a sus amigos, y también gente que llega pues muy miserable, muy frustrada, ¿verdad? Por el maltrato que tuvo en la empresa bueno, y al final, pues eso es un ciclo que reditúa en el tema de la rotación, del engagement, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que más que entrar ahorita a una receta de cómo aterrizar eso,
yo creo que con que nos quedemos con el hecho de cómo hacemos más aware a nuestros líderes que estamos gestionando gente con emociones, creo que eso te abre todo un capítulo nuevo, ¿no? Mira, a mí me ha tocado, déjame platicarte algo, Rodrigo. A mí me ha tocado ir en un elevador de alguna compañía de las que he trabajado y voy tan ahora sí que en mi asunto, en mi tema, que van dos personas y no digo buenos días y buenas tardes, y después a los años me dicen, oye, es que yo creí que eras muy sangrón porque no saludaste y se te olvida, ¿sí? O una vez que alguna vez di un feedback que a lo mejor fui muy severo, porque también el manejo de emociones no se te puede ir, no se te puede salir de control porque puedes generar una emoción que en teoría tú quieres que sea positiva, las conviertes en negativa. Entonces, el manejo de emociones creo que es un tema que hay que entrarle. Yo lo estoy estudiando mucho, hace los últimos 5 años lo he estudiado muchísimo. Y que yo creo que para todos, como tú decías, de todos los niveles es importante estar conscientes de eso, pero si enfocamos en el liderazgo, justo lo que acabas de decir, y hay una imagen que alguna vez hicieron en un curso, si tomas un cinturón, ¿verdad? O si tomas un hilo, ¿verdad? Y lo mueves un poquito de la parte alta, ahí los que nos están viendo en video lo van a poder ver mejor, pero si lo mueves un poquito en la parte alta, el péndulo que agarra abajo arrastra mucho, ¿verdad? Entonces, desde el rol de líder, ¿cómo estamos más conscientes de, pues, de que podemos o construir y fortalecer mucho las emociones o podemos hacer un desastre, ¿verdad? Perfecto, correcto, de acuerdo contigo. Bueno, muy bien, Luis. Vamos a movernos a un siguiente tema que también yo creo que es muy importante, muy crítico. No podemos ignorar, Luis, todo lo que está pasando con la tecnología. O sea, creo que cada media hora sale un ChatGPT nuevo. Dicen que la tecnología está duplicando su capacidad bueno, normalmente era cada 3 o 4 años, ahora está siendo cada 3 o 4 semanas. Entonces, quisiera que le entremos un poquito, porque yo sé que también eres bastante curioso intelectualmente, siempre andas viendo ahí cómo aplicar diferentes tecnologías. Entonces, desde tu punto de vista, pues, ¿qué tecnologías emergentes has visto tú que están ya impactando la vida de recursos humanos y de las empresas o que deberíamos de considerar un poquito más? Mira, ese es un gran tema, ese es un gran tema y puede resultar un poquito como choteadón, pero déjame platicarte. Para mí son, así de bote pronto, yo creo que son tres, que yo creo que son el eje toral ahorita. Primero es el HR Data Analytics, es decir, no estoy hablando de ninguna novedad, se ha hablado mucho. Lo que sí creo es que para poder tú comunicarte con tus colegas, con tus pares, con tu jefe, con el consejo, incluso a los que nos toca estar en una posición en donde le tienes que reportar al consejo, o con tus colaboradores, cuando estás hablando de diseñar un plan, de diseñar el futuro, de imaginártelo, por un lado, o vete a algo más sencillo, cuando tienes que tomar una decisión con un juicio inteligente, el HR Data Analytics te puede ayudar mucho a nosotros, los especialistas en RH, a entrar en sintonía con el cliente. El cliente siempre habla con hechos. Y por lo general nuestros clientes, estoy hablando de nuestros clientes internos en las organizaciones, de los procesos de operaciones, de comercial, marketing, de supply chain, de finanzas, planeación, etcétera. Ellos, nuestros clientes, por lo general manejan números, ciencias exactas, y el DRH, pues es más complicado porque estás hablando de gente. Entonces, yo creo que cuando te imaginas tú, cuando tú tienes muy claro cuál es la problema, primero que nada, ¿dónde quiere llegar la compañía? A ver, ¿qué quieres lograr con tu estrategia, no? Ya apunté, ya entendí qué queremos lograr. Oye, pues, ¿cuáles son las iniciativas estratégicas? Estas son las iniciativas estratégicas. Entonces, el HR Data Analytics, yo creo que una vez que ya tienes muy claro eso, ¿cómo empiezas a jugar con los datos que tienes de gente? Oye, por ejemplo, tú puedes tener un inventario de recursos humanos, puedes tener un proceso de administración de desempeño con ratings de desempeño de cada persona en una calificación del 1 al 4, que ya te lo sabes. Puedes tener tu proceso de talent review, people planning con toda la gente y sabes dónde están ubicadas en un 9 box, y si eres 8, 9, 7, 4 o 2. Puedes tener 360, puedes tener self-awareness tools, perdón.
Entonces, tienes indicadores de rotación, de ausentismo, tienes un tabulador. Entonces, cuando tienes toda esa cantidad de información, Los demográficos de la todos gente. los demográficos de la gente, entonces tú dices, ¿sabes qué? La compañía quiere llegar allá, hacia el norte. Ok, las iniciativas estratégicas son estas. Entonces, cuando tú te sientas a platicar con tus clientes internos, con toda esa data, y la alineas y se convierte en una solución, por ejemplo, oye, ¿cuánta gente de los últimos 3 años que hemos promovido están en el cuadrante 7, 8 y 9 del People Plan? ¿O cuánta gente de la que se ha ido los últimos 3 años estaban abajo del 80% del tabulador? ¿O cuánta gente de la que movimos a un puesto de nueva creación se fue antes de un año? Es decir, empiezas a jugar con todos estos datos y empiezas a hablar el lenguaje de tu cliente. Entonces, yo creo que esa es la primera, el HR Data Analytics, pero me voy al paso cero, que es esto que te comento, ¿no? Tenemos que entender qué queremos lograr, a dónde queremos llegar y cómo jugamos con los datos. El segundo yo es el tema de e-learning. Fíjate que el tema de e-learning, yo creo que después de la pandemia, esto se revolucionó el tema de e-learning. ¿Por qué? Porque si yo en el 18 o en el 19, del 2018-2019, hubiera querido instalar una plataforma de e-learning en la compañía y la llevo, me hubieran dicho, oye, la gente se va a distraer, van a estar a las horas de trabajo leyendo contenidos, viendo videos o bla, bla, bla. La pandemia nos enseñó que ni se bajó el ritmo, ni la gente se distrajo. Fuimos muy eficientes, fuimos muy efectivos. No pasó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, el tema de e-learning hizo que, desde mi punto de vista, por lo menos en la última compañía que yo estuve trabajando, que nos enseñó que el tema de e-learning ya era una demanda fuerte. ¿Sabes qué? Desarróllame y ayúdame a desarrollar nuevas capabilities que hoy por hoy no tengo o quiero perfeccionar esta. Entonces, dame un océano de oportunidades. Dame un océano donde yo pueda entrar. Eso por un lado del e-learning, ¿sí? Y el segundo es, el e-learning te puede ayudar también mucho a desarrollar contenidos tailor-made. No es solamente entrar y ver todo lo que hay en el océano de estas plataformas, sí, del catálogo, sino que puedes desarrollar tu tailor-made para, por ejemplo, yo que trabajé en el Grupo Industrial Saltillo, Grupo Industrial Saltillo llegó a tener 5 unidades de negocio. Es un conglomerado de negocios que no se parecen nada entre sí. Nada, nada, nada. Imagínate Vitromex hacer pisos por una empresa de autopartes que hace partes de freno, suspensión, motores, etcétera. Pues, ¿qué puede? O un Cinza, o un Calorex que hace water heaters, ¿no? Entonces, son perfiles muy diferentes que te piden, sí, poder ingresar al océano de contenidos, pero también te piden cosas tailor-made, ¿no? Esa es la segunda. Y no pasó nada, ¿eh? La verdad es que con el tema del e-learning, la gente que ingresa en horas de trabajo, la verdad es que no pasó nada, o sea, no ha pasado nada, no te estás distrayendo, pues ya no los enseñó la pandemia. La tercera cosa que yo creo como herramientas, ahorita que me hablas de tecnologías emergentes, son las herramientas de colaboración. Fíjate que me tocó pilotear hace poquito, quizás hace 6 meses, una herramienta muy padre en donde tú ingresas a la herramienta y como anécdota, como testimonio, entras en la herramienta y tú haces tu propio profile. Es decir, cómo piensas, cómo ejecutas, cómo diseñas, cómo haces juicio, etcétera, ¿no? Entonces, ese profile está abierto a toda la gente que colabora contigo. ¿Sí? ¿Sí? Es una plataforma en donde tú dices quién eres. Claro, y es muy divertida con colores, monitos y cosas. ¿Sí? Oye, pero eso implica mucha vulnerabilidad, ¿no? Y mucha transparencia. Ah, claro, O sea, pero tiene que ir ¿sabes qué? acompañado de una cultura de apertura. Fíjate que sí, tienes toda la razón, por supuesto que sí. Fíjate que yo el piloto lo hice con un grupo natural de trabajo, ¿sí? Ah, Entonces ok. eso ayudó mucho porque era un grupo natural de trabajo. Claro, si tú juntas las funciones, por ejemplo, si tú haces esta herramienta de colaboración con un proceso de operaciones y el de marketing,
pues como que, híjole, pues sí, como que no me quiero vulnerabilizar, no me quiero abrir, ¿no? Entonces, Cliente, proveedor y todo eso. cliente proveedor, exactamente, ¿no? Entonces, estos pilotos creo que ayudan a entrar a un esquema que yo le llamo baño María. ¿Qué es el baño María? No sé si tú sabes lo que es el baño María. Es ¿Los cuando, vas calentando o qué? oh, pues Poco a claro, poquito. es que ahí en mi tierra, cuando la cajeta estaba muy dura, la ponías en una olla con agua caliente, se llama baño María, y Ok. como que se ponía un poquito más líquida. O sea, los estás descongelando, ¿no? Entonces yo le digo Es así, correcto. cómicamente le digo yo, ay, estos para mí son procesos, por ejemplo, las herramientas de colaboración, donde tú te vulnerabilizas, cuando es un grupo natural de trabajo, estás metiendo, para mí ese es un proceso de baño María, porque es un grupo natural de trabajo. Luego te vas a otro, a otra función, a otro proceso, luego ya empiezan a convivir. Creo que las herramientas de colaboración ahorita te hacen, bottom line, te ayudan a comunicarte mucho mejor con las diferentes personas porque sabes cómo piensan. Por ejemplo, si hay alguien con la que tú dices, sabes que yo no hago mucho bonding con esta persona, pues ahí vas a entender por qué no haces bonding. Porque a lo mejor tú piensas muy emocionalmente y la otra persona piensa muy racionalmente. Entonces, por eso chocas. Qué padre está esa herramienta. Es que, ¿sabes qué? No me ha tocado verlo así que lo usen. Normalmente ese tipo de cosas, tú sabes, las usamos o para reclutamiento, para desarrollo, pero así como la intención de abrirlo para ver el Team Dynamics, está bien interesante. Es fabulosa la herramienta, es muy práctica y te permite poder colaborar. Es más, en esa herramienta dices hasta de qué humor estás en ese día. ¿Sí? Hablando de las emociones. Hablando de emociones, te dice hasta qué humor estás en ese día. Y si tú te quieres comunicar con alguien, yo, por ejemplo, con esa herramienta, oye, ¿sabes que mañana voy a tener una negociación con esta persona? Pues me meto, veo la herramienta, veo cómo piensa, bla, 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 y digo, pues yo me preparo mejor. Qué bien, Luis. Pues mira, rescato los 3 ejemplos que nos diste de HR Analytics, el e-learning y estas herramientas de colaboración que están al servicio, uno, de las necesidades del negocio, ¿verdad? Es bien importante porque a veces como RH nos cuesta entender un poco que no es la agenda de RH, ¿verdad? Sino es cómo detectan necesidades del negocio y las resolvemos a través de soluciones de RH. Y también creo que están al servicio de las personas, ¿no? El tema del e-learning, de repente, pues vienen los cursos mandatorios y pues tengo que hacerlos porque hay que hacerlos, ¿verdad? Pero cuando te ponen una herramienta, una plataforma donde tú puedes, como decíamos el otro día, el push que hace mucho la empresa, cambiarlo a un pull, ¿verdad? Porque es algo que me va a servir a mí en mi desarrollo, en mi carrera, en mi trabajo. Creo que ahí ese sweet spot donde vemos necesidades de negocio, pero también te ayuda para las necesidades de las personas. No Correcto. sé si coincides, ¿verdad? Totalmente, sí. Fíjate que sí, yo creo que va mucho en el tema, ahorita hablamos de autoconocimiento, de quién eres, y Sí, que se lo compartas a los demás, ahorita tú hablabas de vulnerabilidad, oye, pues hay gente que no se va a animar a eso, sí. ¿no? Yo creo que va mucho en función de por ahí, por esa avenida, ¿no? Bueno, precisamente el último tema que vamos a tocar es la parte del autoconocimiento, Luis. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importantes son estas prácticas de retroalimentación, de reconocimiento, de generar ese awareness con los colaboradores? Híjole, mira, déjame entrarle al tema del feedback en un ángulo diferente. El tema del feedback, absolutamente fundamental para precisamente te ayuda mucho tu autoconocimiento y a reorientar. Pero déjame irme al paso cero del feedback. ¿Sí? Es más, me voy a las puntas del proceso. Si veo el feedback como un proceso, déjame ponerlo así, simplista, como un proceso, me voy a ir de punta a punta, al paso cero y al end game del feedback. Si me voy al paso cero del feedback, nosotros como compañía creo que podemos, para capitalizar en su máxima expresión el feedback, tenemos que ofrecer a nuestros colaboradores herramientas de self-awareness. Y ahorita lo comentaba. ¿Por qué? Es más, ahorita lo estoy pensando. Ahorita la anécdota que te platiqué de mi tío Mundo, porque yo inicié el tema de recursos humanos, yo a la luz de los hoyos siento que ahí fue la primera vez que yo hice un proceso fuerte de autoconocimiento, de quién soy y qué no soy, qué no soy. Y por eso, lo que no soy, yo quería ser como él. ¿Sí? Yo quería ser como él y me quedaba claro ahorita lo que yo no era y que él sí tenía, ¿no?
Entonces, este tema del self-awareness para la retro, imagínate qué padre que conozcas todos tus claroscuros, porque así es. O está como cuando vas a un funeral y está ahí la persona que falleció y alguien habla muy bonito de esa persona. Esos son sus claros, ¿sí? Todos tenemos también nuestras oportunidades. Entonces, yo creo que las herramientas de self-awareness te ayudan mucho a entender tus claros y tus oscuros. Y si después de eso tú tienes una sesión de feedback y tienes mucha claridad cuáles son tus claros y cuáles son tus oscuros, tú vas a poder, primero que nada, absorber mejor como esponja esa retro que te están dando, ¿no? Déjame platicarte una anécdota que yo siempre hago. Esto es bueno, más que anécdota, una práctica. Yo siempre hago. Yo tengo una práctica que cada vez que entrevisto a una persona, que cada vez entrevisto a menos gente, o coacheo a una persona, entrevisto o coacheo a una persona, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, si a ti te estuviera yo coachando, Rodrigo, yo te dijera, a ver, Rodrigo, imagínate una persona con la que tú no haces clic. Siempre las personas voltean al techo y ya me dicen, ya pensé, ok, dame el nombre, si quieres ficticio. Tú me vas a contestar, pues, Juanito Pérez. Entonces yo te contesto, a ver, Juanito, tú ahorita eres Juanito Pérez, no eres Rodrigo. Entonces te digo, a ver, Juanito, dime en 15 segundos, contrarreloj, las 3 cosas que más te molestan de Rodrigo Carretero. No te miento, eso es un ejercicio en donde tú mismo estás hablando de ti forzosamente con enfrente un entrevistador o una persona de jerarquía. Tienes 15 segundos para contestarle. Y yo te juro que más del 80% de las veces se tardan 1 minuto, minuto y medio y no llegan a más de 2. Cosas que les cuesta mucho trabajo vulnerabilizarse. Y ya que terminamos, me dicen, oye, Luis, me pusiste a pensar, ya que no es Juanito, ya eres Rodrigo, ¿no? Me pusiste a pensar, fíjate que me estoy dando cuenta que con esa persona que yo no tengo una buena relación o no me llevo bien o no trabajamos cómodamente, muy probablemente dice de mí esto y yo creo que es algo que tengo que mejorar. Entonces es algo que me ha funcionado en mi vida tremendamente bien. Es una pregunta que no dura más de 1 minuto. Bueno, se supone que es de 15 segundos, pero la gente me lleva 1 y medio y se empiezan a sonar los grillos y digo, ya, pues ya no me contestó, ¿no? Y para mí ese es el self-awareness. Para mí tienes que entender muy claramente tus claros, tus oscuros, para poder recibir un feedback y capitalizarlo mejor. Ahora, me voy a la otra punta, hacer el paso cero. Si me voy a la otra punta, que es la consecuencia de la retro o de los procesos de feedback o reconocimiento, hay un concepto que a mí me encanta, que yo lo aprendí, bueno, lo estoy aprendiendo, no lo aprendí, lo estoy aprendiendo, pero me llama mucho la atención de unos consultores, es el concepto del flow. ¿Qué es esto del flow? Flujo. El concepto del flow, digo, dicho de una forma muy simplista, no es otra cosa más que cuando hay 2 ejes. En un eje están los challenges y en otro eje están los capabilities. El flow es cuando tus capabilities hacen match con los challenges. No hay flow, ahí estás en flow, ¿sí? Imagínate cuando te dan retroalimentación, pues para mí el endgame de que estás llegando, de que estás absorbiendo esa retroalimentación, es cuando entras a un proceso de flow, ¿sí? Pueden darse 2 situaciones también. Una, cuando tus capacidades son superiores a los desafíos que tienes, fíjate, tus capacidades son superiores a los desafíos que tienes, te sientes Entonces estás aburrido, absolutamente aburrido y subutilizado y frustrado, diría yo, ¿eh? Y estás a punto de irte, ¿eh? A punto de irte. Y si tus capabilities están de más bajo nivel que los challenges, pues ese pobre cristiano lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Estresado, preocupado. Totalmente estresado, a disgusto, y él va a ser totalmente infeliz. Y claro que no va a estar en flow. Entonces, si me voy a las puntas del proceso de feedback, a mí no me gusta platicar ahorita, digo, después ya de muchos años de estar en recursos humanos, el tema tradicional del feedback. Por eso me voy al paso cero, que es el self-awareness, con los claroscuros. Y el último paso es que te ayude a que llegues a estar en estado de flow, ¿no? Buenísimo.
Me hace total sentido, ¿verdad? Porque ese creo que tiene que ser la intención del feedback. Muchas veces el líder da el feedback para un desahogo o algo así y realmente tiene que ser para llevar a la persona a ese estado de flow. Pues muy bien, Luis, mira, estamos llegando al final de nuestro episodio. Antes de despedirnos, pues quisiera pedirte una recomendación final, ¿verdad? Que quisieras, pensando en que aquí tenemos a una audiencia importante de la comunidad de recursos humanos, de todos lados, ¿alguna recomendación que quisieras darnos para este grupo? Sí, con mucho gusto. Fíjate que yo ando muy apasionado ahorita en el tema de las emociones y bueno, más que de las emociones, de las culturas que emocionan, ¿verdad? Que te hagan vibrar, más que de la emoción per se, de esas culturas que que dices, wow, esto es para mí, ¿no? Porque crees en el propósito superior, crees en los valores. Y no me gusta hablar tanto de valores, me gusta hablar más de virtudes, fíjate. Creo que los valores son más esotéricos y creo que las virtudes es algo que ahí está, fortaleza, paciencia, templanza. Creo que a mí me encanta hablar del tema de las virtudes. No veo muchas compañías hablando de virtudes. Entonces, esas culturas que emocionan, creo yo que hay una combinación padrísima que hablaba Eduardo Brown, el autor del libro de Chief Emotions Officer, y decía que la señora estrategia es la cultura. Y hablaba de un pastel, él tenía un modelo, si mal no recuerdo, era una especie de pastel, en donde la mitad del pastel a la izquierda, o de la mitad del pastel hacia arriba, digamos, están los procesos típicos de las empresas, que no los maneja de manera vertical, sino que son procesos, ¿no? Operaciones, comercial, supply, etcétera, ya te lo sabes. En la otra parte del pastel es el tema de la cultura que emocione. Entonces él decía, imagínense la potencia de diseñar la estrategia correcta, ¿sí? Que te va a llevar al siguiente nivel, que te va a generar progreso y bienestar a tus colaboradores y a los accionistas a través de una cultura que emocione. Imagínate ese binomio, esa ecuación donde tienes la estrategia correcta con una cultura que te emociona, llegas al siguiente nivel. Y hablaba de algo muy padre, que es muy peligroso. Digo padre porque con esto voy a reflexionas mucho. Creo que nosotros como gente de talento y cultura tenemos que estar en el diseño de la estrategia. Tenemos que no solamente estar, sino imaginárnosla. Claro, tenemos que conocer el negocio y tenemos que conocer también a la competencia y tenemos que conocer la problemática del negocio y a dónde queremos llegar. Entonces, estar en ese diseño. También, evidentemente, estar en el diseño de esa estrategia que emocione. Pero imagínate en un caso hipotético en donde hay una cultura que emociona, que es brutalmente emocionante, pero que la estrategia está tan bien comunicada, ¿sí? Imagínate, está tan bien comunicada, pero no es la correcta, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? Esa ecuación no la queremos. Una cultura que emocione, una estrategia muy bien comunicada, pero incorrecta. ¿Sabes qué va a pasar? Decía esta persona, trabajas por una estrategia con tal emoción que muy probablemente te vas al despeñadero, pero contento. Pero muy Pues contento, ¿no? tampoco. Eso no queremos. Lo que quiero decir aquí es que tiene que existir, yo no creo ni pura ejecución de estrategia, ni Ujú, pura emoción. A ujú. mí, Un yo creo balance. que tiene que haber un balance de una estrategia correcta, de un diseño correcto, participar nosotros y por supuesto la cultura se modela desde arriba y tenemos que tener férrea voluntad para defenderla, férrea voluntad para defenderla. Entonces, Muy esa bien. ese binomio yo lo veo como una ecuación muy ganadora, porque al final de cuentas, una estrategia ganadora de negocio y una cultura que emociona te va a dar un triple play fabuloso, que es rentabilidad, crecimiento y trascendencia, gente que trasciende. Ok, Ese es el triple play de la qué sociedad, padre. ¿sí? Con eso cerraría yo. No, pues no, nos la pusiste difícil, pero súper inspirador, Luis. Muchas gracias. Creo que tocaste conceptos súper valiosos, sí teniendo como hilo conductor las emociones, las personas,
pero al mismo tiempo estamos al servicio del negocio, ¿verdad? Por supuesto, creo que como profesionales de RH, tenemos todavía mucho que seguir trabajando en este conocimiento del negocio y entender que todas las soluciones que tenemos, si las conectamos, va a ser súper potente, ¿verdad? Pues Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tus experiencias, por tus aprendizajes muy, 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 muy valiosos. Seguramente tendremos que echarnos otro capítulo, ¿verdad? Para profundizar más en más ejemplos, pero por lo pronto vamos terminando y no nos resta más que agradecerle también a toda nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento y hasta la próxima. Gracias, Eriac. Gracias. Gracias a todos. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.